Hola, ¿cómo está? Soy el pastor Jorge Zúñiga. Quiero bendecirle en esta mañana y quiero compartir con usted una palabra que espero sea de mucha bendición para su vida. El libro de Eclesiastés en el capítulo 10, versos 8 y 9 nos dice: el que hiciere un hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Hay un proverbio popular que dice que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Y es por esa razón que yo creo que estamos en un tiempo especial, un tiempo hermoso donde el Señor en su infinita misericordia nos ha permitido llegar. Un tiempo donde las promesas de Dios están dispuestas a ser cumplidas en su iglesia. El Señor Jesús prometió que vendría por su iglesia, por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y es momento para que los que hemos creído en ese anuncio nos mantengamos firmes, reconociendo la autoridad, reconociendo el poder de la palabra de Dios, reconociendo que en el Señor es en la única forma en la cual podemos encontrar consuelo y esperanza. El escritor del libro de Eclesiastés nos habla en el capítulo 10 acerca de lo importante que es para nosotros aferrarnos al consejo de Dios y adquirir de esa forma sabiduría para nuestra vida diaria. Nosotros necesitamos mucha sabiduría, sabiduría divina. Todos tenemos conocimiento, todos tenemos inteligencia, o lo que podríamos llamar como sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios es algo que la mayoría de las veces no anhelamos, no deseamos y no tenemos. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios trasciende los límites de lo que nosotros conocemos, los límites, las fronteras humanas. En estos momentos la humanidad está atravesando una crisis de salud y ella no es ajena a nuestro país. Todos los países del mundo están bajo esa cosa que se ha denominado pandemia, la pandemia del coronavirus. Y esta semana hemos estado escuchando a través de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación todo tipo de opiniones al respecto. Incluso algunos hermanos creyentes, predicadores, que hablan acerca de que el coronavirus no nos puede tocar porque somos hijos de Dios. Hermanos, y usted que me escucha, esto no es cierto, esto es falso, es absolutamente falso. Por eso, al inicio leíamos el verso 8 del capítulo 10 de Eclesiastés que nos decía: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Las autoridades gubernamentales y nuestras autoridades eclesiásticas nos han instado de muchas maneras, de muchas formas, para que nos mantengamos en nuestras casas, para que no nos expongamos al contagio en las calles. Y sin embargo hemos visto como muchos han hecho caso omiso a esto. Dichosamente, muchas iglesias también lo han acatado y hemos visto en este día los servicios en línea que han presentado a todas las congregaciones en los diferentes lugares donde se encuentran. Pero en este momento, salir a la calle en contra de las recomendaciones que nos han dado equivale a lo que la palabra de Dios nos enseña, que es romper el vallado o romper ese cerco de protección que nos puede proporcionar el estar en un lugar seguro o en un lugar aséptico o esterilizado, como lo es nuestra casa. Sé que la mayoría de nosotros guardamos las normas de salud e incluso en algunos momentos hasta hemos caído mal a la gente que llega porque los hemos puesto a cambiarse sus zapatos, a limpiarse con los diferentes desinfectantes y alcalinos que tenemos en nuestras casas. Pero ha sido importante que nosotros mantengamos nuestra casa como un lugar aséptico, como un lugar donde no exista, por lo menos hasta donde sea posible, algún foco de contaminación. Al salir en contacto con las personas en la calle, podríamos exponernos a estar ante una inminente infección del virus que en este momento azota el mundo entero. Y por eso es que es importante que nosotros analicemos los hechos que están ocurriendo a la luz de la palabra de Dios.
quiero referirme al capítulo 12 de Éxodo, donde todos lo conocemos, todos sabemos qué sucedió en el capítulo 12 de Éxodo. Ahí se relata la Pascua del pueblo judío y establece una serie de normas. Estamos hablando ya de la última plaga que Dios había previsto para que Faraón dejara salir al pueblo de Israel. Y aquí se nos habla de una norma que Dios establece para que el pueblo de Israel estuviera protegido de algo que era peor que el coronavirus en ese momento. Mucha gente dice, bueno, y es que las pandemias son algo nuevo. No, no son algo nuevo, son cosas que han sucedido toda la vida. ¿Cómo fue que operó esa muerte de los primogénitos en Israel? ¿Cómo fue que operó ese tiempo? Pues no lo sabemos. Dios tiene formas diferentes para hacerlo. Pero lo cierto del caso es que dice la palabra de Dios que el ángel de la muerte había sido enviado por Dios para matar a los primogénitos que vivían en Egipto en aquel entonces. El mandato era claro. Dios dijo, ninguno debe salir de sus casas, ninguno puede salir de sus casas a la medianoche o en la noche, porque las casas estaban cubiertas por una protección. Dios decretó aislamiento ante la prevención de un posible contagio o de una posible muerte eminente que podían sufrir todos aquellos que anduvieran en la casa. ¿Y cuál era ese lugar? Ese lugar era precisamente los hogares, eran precisamente las casas de cada uno de los ciudadanos de Israel que en ese momento moraban en Egipto. Y yo sé que mucha gente toma la palabra de Dios y construye sus propias interpretaciones a partir de un versículo, argumentando que la protección de Dios nos corresponde como un derecho propio, como que es algo que Dios está obligado a darnos, que Dios está obligado a mantenernos. Pero en realidad nosotros debemos entender que hay leyes que tenemos que cumplir, leyes espirituales, leyes terrenales, y nosotros tenemos que hacer caso a lo que nos dicen nuestras autoridades. Por eso le voy a decir, es falso cuando alguien le dice a usted por ahí, no se preocupe, usted es un hijo de Dios, usted es un cristiano, usted es una persona que no va a ser tocada por ninguna enfermedad, y argumentan sacando versículos como, por ejemplo, ninguna plaga tocará tu morada, pero no van al contexto, de dónde fue que el Señor habló esa palabra y cómo fue que la habló y hacia quién estaba dirigida. Por eso no se deje engañar, no deje que algún profeta o algún predicador de esos que andan en la calle, no digo que tengan malas intenciones, hay gente con muy buenas intenciones, pero tienen una dirección equivocada, están muy equivocados con respecto a cómo se debe interpretar y a cómo se debe acatar la palabra de Dios. Por eso le digo, es falso cuando le digan a usted que Dios, por nuestro derecho propio de ser sus hijos, está obligado. Dios no está obligado a nada con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Y tenemos que entender esto. Por lo menos hay dos aspectos que debemos analizar en este día. Y es el primero de ellos. Dios dejó normas, dejó leyes escritas para que sus hijos las cumplan y puedan vivir sobre la tierra. Si fuera cierto que los hijos de Dios no se enferman o son inmunes a las enfermedades, entonces no existiría, por ejemplo, el capítulo 22 de Deuteronomio, donde hay un apartado que en nuestras Biblias se titula las leyes sanitarias, así como algunas otras normas que podemos encontrar dentro del mismo Pentateuco. Las leyes sanitarias fueron creadas por Dios para que el pueblo de Israel se mantuviera protegido de los virus y de las enfermedades que habían en la época. Enfermedades infectocontagiosas, toda clase de virus. Cualquiera que incumpliera dichas normas podía contaminarse y morir. Por esa razón es que el día de hoy nosotros nos mantenemos en nuestras casas conscientes de que si salimos del cerco sanitario de nuestras casas podríamos ser contagiados. Y voy a leerle nada más una norma como a tipo de ilustración. Está en el libro de Deuteronomio capítulo 23 verso 13, que dice: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Ahora en estos tiempos nosotros tenemos en nuestros hogares tanques sépticos, tenemos letrinas, tenemos sistema de alcantarillado en las ciudades, donde todo lo que tiene que ver con aguas negras y excrementos
son enviados hacia un lugar donde se recogen todos estos residuos, pero en aquel tiempo no existían, y Dios estableció una norma para que la gente pudiera mantener la sanidad, pudiera mantenerse alejados de todo foco, de toda contaminación al respecto. Y esto fue una norma creada directamente por Dios. Así que no nos engañemos cuando decimos que Dios nos protege de todo, absolutamente todo. Sí tenemos una protección de Dios, por supuesto que sí, sabemos que sí, pero Dios no nos permite que nosotros rompamos las reglas espirituales porque estamos, y las reglas terrenales porque estamos expuestos a contagios. El segundo punto, que es muy importante, que no debemos de obviar: debemos respetar nuestras autoridades. El apóstol Pablo nos ilustra esto con mucha claridad en el libro de Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Dice el verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. He escuchado también mucha gente hablando acerca de lo que dicen los presidentes, de lo que dicen los gobiernos, de lo que dicen las autoridades sanitarias, y burlándose. En las redes sociales pululan los memes y pululan todo tipo de chistes, todo tipo de burlas al respecto, y no estamos acatando lo que nuestras autoridades están diciendo. Por eso la palabra de Dios dice que aquellos que se resisten a estas cosas acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué tipo de condenación? Si rompemos una norma sanitaria, obviamente nos vamos a ver expuestos directamente a la posibilidad de un contagio del virus que está afectando a la humanidad en este momento. Tenemos órdenes de parte del gobierno de la República y de parte de nuestras autoridades eclesiásticas. En mi caso, como pastor de la iglesia remanente ubicada en el centro de San Isidro General, he acatado la orden de nuestro superintendente general, el pastor Ricardo, que nos ha solicitado muy atentamente que mantengamos cerrados nuestras iglesias y que suspendamos todo tipo de actividad. Es muy importante que lo acatemos. Por eso, si usted es líder en una iglesia, si usted es miembro de una congregación que no está acatando estas normas, lo llamo muy vehementemente. No importa la denominación a la que usted pertenezca, no importa si usted es de Asamblea de Dios o de Iglesia de Dios o de la Iglesia Bautista o de cualquiera de las otras iglesias, si usted es católico, si usted es lo que sea, acate las normas sanitarias y quédese en su casa. Dígale a sus líderes, hágalos reflexionar al respecto. El verso 9 de Eclesiastés dice: quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Así que en esta hermosa mañana de domingo, yo quiero recordarles que el Señor Todopoderoso continúa sentado en su trono, que el Señor nos ama con infinito amor y que el Señor quiere que nosotros nos sometamos en obediencia a lo que Él ha establecido. Recordemos que nuestro ejemplo máximo de obediencia lo vino a dar Jesucristo cuando Él, a pesar de que su deseo pudo haber sido otro en el huerto de Getsemaní, Él dijo: Padre, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En esta mañana yo le bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y deseo que estos tiempos en los cuales hemos sido invitados a mantenernos en nuestras casas, a mantenernos aislados, a mantener nuestros ambientes limpios de contaminación, sea un tiempo de reflexión, sea un tiempo en el cual podamos dimensionar lo importante que ha sido para nosotros el hecho de que Jesucristo viniera a la tierra a morir por cada uno. Por eso su palabra es muy clara al decir que Él renunció a todo lo que tenía, renunció al trono que tenía en el cielo, renunció a su condición celestial, a su condición de Dios, y vino a la tierra y se convirtió en un hombre, igual a usted, igual a mí, para darnos vida eterna y vida en abundancia. Nos espera una eternidad en el cielo. Que Dios le bendiga, hermano.